Bien, un tema interesante que nos lleva a pensar ¿qué es la corrupción? Uno puede decir, oiga, profesor, pero yo no soy corrupto. Mi formación personal, familiar, jamás me va a llevar a mí a estar involucrado en un acto de corrupción. Desempeño una función pública, pero jamás pienso yo que podría haberme yo involucrado en actos de corrupción. Pero sin embargo, la realidad es otra. Muchas veces aquellos que tienen la intención, porque todo parte de la intención. Tengo intención de hacer esto para beneficiarme o beneficiar a terceros. Pero lamentablemente ese que tiene la intención o aquellos que tienen la intención, pues terminan involucrando a terceras personas que como parte de sus funciones firman documentos, emiten informes, hojas informativas, y luego, por lo que tú has firmado, pues lamentablemente ahí es donde comienzan los problemas. Recuerdo el caso en un curso que tuve hace muy poco tiempo. Al fondo del salón alguien levantó la mano. Tú lo mirabas y era una persona pues sumamente delgada. No pesaba ni 40 kilos, una persona bien alta. Y él dijo, profesor, quiero contar mi experiencia personal para que esto les pueda servir a mis compañeros. Yo entré a trabajar como subgerente del área de logística de una entidad importante de acá de Lima, una entidad pública. Y me di cuenta que uno de los servidores de logística entraba y salía, ingresaban los proveedores, conversaban con él, me llamó la atención, era de todos los días. Bueno, pues, ¿qué hice yo? Comencé a revisar con más detenimiento aquellas cosas en las que yo firmaba y donde este señor estaba también participando. Detecté algo que me llamó la atención y se lo informé a mi jefe de logística. Y él me dijo, pero no te preocupes, si yo lo conozco, pero déjame hablar con él. Pasaban los días y no pasaba nada. Volvió a hablar con el jefe sobre otros casos adicionales. Ah, sí, ya no te preocupes, no, yo voy a hablar con él. Nunca habló con él y a los 2 meses apareció una denuncia en los medios de comunicación, intervino la fiscalía y todos detenidos. Y lamentablemente pues aquellos que sí han tenido la intención de favorecerse indebidamente con los recursos públicos y que cuentan con dinero mal habido, pues fueron los primeros que salieron. Y yo, dijo el alumno, que nunca había participado en nada, que nunca recibí un sol, me quedé más tiempo. Compañeros, dijo el alumno, yo era una persona de 150 kilos, míreme cómo estoy ahora. Felizmente hace poco el Poder Judicial ha declarado que soy inocente, pero yo perdí a mi familia. Mi esposa pensaba que era un corrupto, se fue. Mis hijos pensaban que yo también había estado en algo malo. Mis vecinos, mis amigos, mis familiares. Bueno, pues, cosas que pasan. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer para evitar
vernos involucrados en estos penosos casos. ¿Qué es la corrupción? Según el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, plan vigente, la corrupción viene a ser un uso indebido del poder para obtener un beneficio irregular de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento. ¿En desmedro de qué? De la legítima autoridad y en desmedro de los derechos fundamentales de la persona. ¿Cuáles son las pérdidas que ocasiona la corrupción? Bueno, se señala que el costo de la corrupción en la economía de los países latinoamericanos puede llegar a representar hasta el 58% del PBI per cápita. ¿Por qué? Porque afecta a los sistemas de contrataciones, el sistema judicial, los sistemas financieros, aleja a las inversiones. Vean un caso real, lo que ocurre acá en un distrito grande llamado San Juan del Lurigancho, acá en Lima. Hay extorsiones, ¿no?, a los colegios, o pequeños negocios que quieren conseguir una licencia, pero saben pues que obtener una licencia con la oportunidad del caso pues puede conllevar a que él tenga que pagarle a alguien o a varias personas un dinero, pues con el objeto pues de poder obtener esa licencia para poder hacer empresa, hacer negocio, dar trabajo, y todo eso incrementa sus costos. Y hay gente que piensa, va sumando todo eso y toma una decisión: no, mejor no pongo un negocio con todo lo que tengo que pagar y basándome en mi costo-beneficio, no me conviene. Mejor pongo mi dinero en el banco, así sea 4 o 5% anual, gano más que poner un negocio. Entonces, la corrupción también desalienta la inversión, crea todo un sistema económico paralelo y dilapida los recursos públicos, ¿no? Esto lo ha mencionado, ¿no?, Robert Kliger, que es un famoso catedrático internacional especializado en temas de corrupción. Él ha mencionado que 120 es el puesto que el Perú ocupa en el ranking del Foro Económico de Confianza en los estándares éticos de los políticos de un total de 139 países. O sea, estamos casi al final. Somos el puesto 120 de 139 países. Entonces, la corrupción incentiva a que las empresas operen en un mercado negro para evitar así ese costo de ingresar a la economía formal, lo que a su vez deriva en menores ingresos para el Estado, porque una empresa formal paga o no paga impuestos, sí, y una empresa informal obviamente que no paga los impuestos que le corresponden, ocasionando menores ingresos para el Estado, y al haber menores ingresos para el Estado en sí pues va a hacer menos obra, va a dar menores servicios, afectando a los usuarios, que somos todos, principalmente los más pobres. El actual Contralor General de la República precisó, ¿no?, que uno de los primeros impactos de la corrupción en nuestro país apunta a un daño que equivale al 10 o 15% del presupuesto que está destinado a compras e inversiones. Claro, siempre se dice pues que normalmente cuando uno quiere ganar un proceso de selección, pues hay un 10%. Pero ahora no, pues ahora ya no es 10%. También hay competencia entre ellos. Hay otro que le dice: no, yo no te voy a dar 10, te voy a dar 15. Ese es el que gana. Entonces ahora ya no es 10, es entre 15 y 20%.
y ese 15 y 20% sale de la utilidad de ese proveedor. No, él no juega con sus utilidades. Todo sale del valor referencial. El valor referencial, pues, con el cual él tiene que pagarle a aquellos malos funcionarios o servidores públicos. Entonces las pérdidas, basado en este estimado, ascenderían entre 6.000 y 9.000 millones en los últimos 18 meses. ¿Qué más? Estudios del Banco Mundial nos indican que el costo de la corrupción pues aumenta entre un 10 y un 20% el costo de querer hacer un negocio. Y esto incluye a nuestro querido Perú. Y ese costo adicional impide que empresas con alta sensibilidad respecto a lo que es la responsabilidad social ingresen al mercado. 60.000 millones por año es lo que destina el Perú para sus compras e inversiones. ¿Y qué se hace frente a la corrupción? Hablando de corrupción, yo recuerdo, hace más o menos un año estuve en la conferencia anual anticorrupción y estuvo como ponente, recuerdo yo, el doctor Luis Bedoya Reyes, que en ese momento tenía 92 años, ahora tiene 94. Me asombró su lucidez, con 92 años. Y tengo aquí grabado en la mente algo muy importante que me hizo pensar. Él señaló lo siguiente: yo he sido alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y como alcalde, podría decir lo siguiente: las personas somos seres humanos. Somos seres humanos que estamos expuestos a las tentaciones. ¿No? Imagínate. Tú en tu casa llegas cansado de trabajar, te molesta la corbata, te molesta el saco, te molestan los zapatos, entras a tu domicilio, te sacas el reloj, la billetera que te incomoda y todo lo pones encima de la mesa del comedor. Ya te estás relajando, te estás desestresando de toda la presión del día. Pero ahí, en la casa de este señor, trabaja, llamémosle María, una señora pues que ayuda con los quehaceres del hogar. Tiene más de 2 años ahí, nunca se ha perdido nada en la casa. Cuando ingresó a trabajar, pues buenas referencias en sus anteriores centros de labor. Pero un buen día, María tuvo una necesidad imperiosa. Un familiar muy cercano a ella tuvo un accidente y necesitaba dinero. Y vio encima de la mesa, como veía todos los días, la billetera del Señor. ¿Es o no es una tentación? Pues somos seres humanos. Es una tentación. Abrió la billetera y sacó un billete de 100 soles. Al día siguiente, de los nervios, se enfermó, no fue a trabajar. El Señor no se dio cuenta. Pasó 1 mes, 2 meses, otro problema de María. Y justo ese día el Señor había cobrado. La billetera estaba ahí en la mesa, gruesa. ¿Eso no es una tentación? Sí. Esta vez María sacó 2 billetes, ¿no?, rosados, rojos, cada uno de 200 soles. Total 400. Pero esta vez el Señor sí se percató del faltante y conversó con su señora. Cariño,
¿Tú crees que María haya cogido los 400 soles? ¿Qué le dijo la señora? No, ¿cómo va a ser? Si acá nunca se ha perdido nada. Ah, ya, dijo el Señor. Entonces, ha sido el Junior. ¿Quién es el Junior? El hijo adolescente de 16 años. ¿Recuerdas, cariño, que yo te había dicho que le había llamado la atención al Junior porque paraba mucho con esos muchachos que están metidos en el vicio de la droga? Entonces, el Junior ha sido. Resultado, al pobre Junior, siendo inocente, lo salen internando en esos centros especializados, donde lo tienen desnudo, lo bañan con agua helada. Pobre Junior. Bueno, pues, qué pena, ¿no? Un tiempo más, otra vez la señora que ayudaba con las tareas del hogar coge dinero, pero esta vez sí se dan cuenta. Resultado, la señora pierde su trabajo. Una denuncia policial. Se genera antecedentes que van a repercutir en que esta señora pueda volver a conseguir otro trabajo. La familia pierde una excelente trabajadora. Entonces llevemos este ejemplo al tema, a una entidad pública. ¿Hay tentaciones? Sí hay tentaciones. Entonces, aquel funcionario público, aquel servidor que tiene un cargo directivo, aquel mismo servidor, pues, frente a esas tentaciones, si él se da cuenta que no hay adecuados autocontroles de la propia entidad, bueno, pues seguramente que va a pecar. Ejemplo, se contratan nuevos servidores CAS. Les dice: señores, su horario de entrada es a las 8 de la mañana, su horario de almuerzo es de 1 a 2 y su horario de salida es a las 5:30 de la tarde. Primer día, a esa oficina llegan los 4 nuevos CAS. Se van a almorzar y a las 12 en punto ya están trabajando. Y ven que la oficina está vacía. A la 1:30 se aparece uno de sus compañeros, uno que ya es antiguo. Y a las 2 horas ya están todos. Y el primero que vino le dice: oiga, muchachos, ¿qué hacen ustedes tan temprano? Por si acaso, tenemos derechos adquiridos. Acá nuestro refrigerio es de 2 horas. Uno de los nuevos levanta la mano y le dice al antiguo: no, señor, pero nos han dicho que según nuestro reglamento, nuestro contrato, el refrigerio es de 1 hora. Al otro día, los nuevos CAS igual cumpliendo con el horario de 1 hora de refrigerio. Ya los demás lo miraron mal. Y uno de ellos le dijo: por favor, están ustedes malogrando la plaza. Acá nosotros nos demoramos 2 horas en almorzar. A los 15 días, ya todos, incluidos los nuevos CAS, cumplían con el refrigerio de 2 horas. ¿Y por qué pasaba esto? Porque ante la tentación de querer excederme en un horario de refrigerio que no me corresponde y no habiendo un control adecuado, bueno, pues la tentación es tan grande que lo hago. ¿Y cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia puede ser que de repente, vía un control posterior, se identifique ese hecho y hay una pregunta que hacer.
Si a alguien le pagan por no trabajar, ¿eso qué significa? ¿Que es un pago indebido de remuneraciones? ¿Sí o no? Sí, pues, entonces va a salir un informe en donde van a estar involucrados aquellos que han cometido la falta y también aquel jefe de esa unidad orgánica que permitió que eso se dé, que es contrario a una norma establecida en esa entidad. Entonces, los autocontroles de la propia gestión son elementos que van a ayudar a enfrentar actos o situaciones que pueden ser considerados no solamente como indebidas, sino que te pueden llevar a que te veas involucrado quizás en un acto que se llame de corrupción. Entonces, estos controles te van en cierta medida a proteger. Actualmente, la Contraloría ya cuenta con la facultad de poder sancionar administrativamente por aquellas faltas que se consideran graves o muy graves. O sea, esto lo voy a desarrollar más adelante, pero simplemente como adelanto, digo esto. Ya no es como anteriormente ocurría. Llegaba un informe de auditoría, ¿no? Y pasaba a la comisión de procesos, dependiendo del régimen laboral de la entidad, o pasaba a recursos humanos, y la sanción, pues, si es que había, era muy leve. No, ahora no. Cuando las observaciones tienen la condición de grave o muy grave, el proceso administrativo sancionador ya no se lleva a cabo en la entidad, sino ahora se está efectuando la Contraloría, porque la Contraloría es la que está sancionando directamente. ¿Qué más se está haciendo frente a la corrupción? Los informes de auditoría ahora tienen el carácter de pericia institucional. Por lo tanto, son una prueba preconstituida que va a ser utilizado en el ámbito del Poder Judicial. Cierre de cuentas, ¿no? Hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación que la Contraloría solicita al MEF que cierren las cuentas de determinado gobierno regional, de determinadas municipalidades o de cualquier entidad pública en donde la Contraloría, ¿no es cierto?, se dé cuenta que algo indebido se está haciendo con esos recursos públicos. Entonces, ante esos indicios de corrupción, Contraloría le dice al MEF, ciérrame tales cuentas, y el MEF le cierra las cuentas. Mientras la Contraloría, pues, realiza su labor de control. Hasta hace muy poco, cuando un servidor o funcionario público era condenado en el Poder Judicial por el delito de colusión y peculado, pues el juez decía, bueno, no hay prisión efectiva. Ya te vas a tu casa y cada mes vienes acá a firmar. Ahora ya no. Para todos los delitos de colusión, ¿qué es colusión? Coludirte con alguien para beneficiar a terceros o para beneficiarte tú. ¿Y qué es peculado? El famoso Roberto Carlos, ¿no? Entonces, ante esos dos delitos, ya el juez no tiene la posibilidad de decir, vete a tu casa, hijito. No. Ahora es prisión efectiva.
sí o sí te vas a la cárcel. También tenemos en el Congreso el proyecto de ley llamada muerte civil. ¿Y qué es la muerte civil? Es un proyecto porque ahorita se está discutiendo lo siguiente. Para todos los condenados por delitos de corrupción, que habiendo recobrado su libertad y que no hayan cumplido con pagar la indemnización, es decir, esa persona que le ocasionó un daño económico a la entidad, pues tiene que pagarle a la entidad, al Estado, algo que el juez ha determinado. Bueno, pues, mientras esa persona condenada que recobró su libertad no pague, va a estar bajo la condición de muerte civil. Es decir, todos aquellos que deban van a estar impedidos de asumir cargos por elección popular. Van a estar impedidos de contratar con el Estado o de trabajar en cualquier dependencia pública y bajo cualquier modalidad. Planillas, CAS, terceros. Se va a crear un registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, que va a estar a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia. Y también hay un proyecto de ley de inhabilitación definitiva. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, es despedido de una entidad pública, tú estás inhabilitado 5 años, pero ahora no. Ahora lo que se busca es que nunca más esa persona regrese al Estado, nunca más. Imagínense pues, alguien que tiene más de 40 años, que toda su vida ha trabajado en el sector público y que de repente pues te equivocaste, te viste involucrado en un acto de corrupción sin que tú hayas participado, con la intención de favorecerte. Te despidieron y con la inhabilitación definitiva nunca más vas a trabajar en el Estado a esa edad. Un trabajo en una entidad privada, ¿qué? ¿Vas a trabajar como calichín, como chupetín? No. Requieren jóvenes esa edad, o sea, con la edad que tú tienes, ¿qué te queda? Bueno, si tienes ahorros, puedes formar una empresa, una pequeña empresa. Hacia eso se encamina, ojo, hacia eso vamos. ¿Por qué? Porque uno escucha en los medios de comunicación un acto de corrupción, otro acto de corrupción, y siguen apareciendo. Por favor. Entonces, estamos en una coyuntura en donde se están adoptando nuevas medidas. Y uno como funcionario, como servidor público, pues, uno está expuesto a un riesgo de desarrollar una gestión pública. Porque ese riesgo de desarrollar una gestión pública te puede llevar a que estés involucrado en esto, que estés expuesto a sanciones, no solamente de índole administrativa, sino de índole civil y penal, como lo voy a explicar más adelante. Acá está, riesgos asociados al ejercicio de la gestión pública. Porque es un riesgo, pues. Tú que eres funcionario, tú que eres servidor público, tú que eres un personal directivo de una entidad del Estado, estás expuesto a riesgos por ejercer una función del Estado. Hay 3 tipos de responsabilidades: la responsabilidad administrativa funcional, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Comenzamos con la responsabilidad administrativa funcional.
la responsabilidad administrativa funcional se va a determinar en dos campos. Puede ser a nivel entidad, o la responsabilidad administrativa la puede determinar la Contraloría. Si es la entidad, bueno, pues, dependiendo de tu régimen laboral, si eres 276, 728 u otro régimen laboral, en tu entidad, en una comisión de procesos, o el jefe de administración, o el jefe de recursos humanos, pues allí se determinará si procede o no procede que te apliquen algún tipo de sanción administrativa. ¿Y cuál es la sanción administrativa más leve que a uno le pueden aplicar? Amonestación verbal. ¿Qué otra sanción administrativa te pueden aplicar? Suspensión temporal. Una vez me preguntaron, ¿no? Profesor, pero la suspensión temporal ¿es con goce de haber o sin goce de haber? Bueno, casi me río, ¿no? Bueno, entendía que venía pues ese alumno de una entidad privada y no conoce. Pues obviamente, si hablamos de una sanción de suspensión temporal es sin goce de haber, si no, pues todo el mundo que quisiera que lo sancionen para irse a su casa a descansar y encima te van a dar tus remuneraciones de ley. Y la peor sanción, la más grave, de índole administrativa es el despido. Bueno, si la Contraloría es la que va a efectuar el proceso administrativo sancionador, pues hay que mencionar un dato que es importante. En aproximadamente un año y medio, es decir, de julio del 2013 a diciembre del 2014, cuando aún la Contraloría no había implementado a nivel nacional y como debe de ser todos los órganos que se encargan de procesar y sancionar, pues ya la Contraloría ha sancionado a 246 personas. Son 246 personas que en aproximadamente año y medio la Contraloría ya sancionó. ¿Y qué tipo de sanción aplica la Contraloría? En la parte derecha, inferior derecha de esta diapositiva, ahí ustedes van a ver que son dos tipos de sanciones. Cuando la falta es una infracción grave, puede ser la sanción una suspensión temporal mínima de 30 días calendarios y máxima de 360 días calendarios. O, ante la infracción grave, también la Contraloría puede inhabilitarlos, mínimo 1 año, máximo 2 años. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre suspensión temporal e inhabilitación? Bueno, pues, como su nombre lo indica, la suspensión temporal es que termina tu sanción y regresas a tu entidad. Pero si te inhabilitan, eso implica el despido. O sea, terminó tu sanción de inhabilitación, ya no vas a poder regresar a tu entidad de origen. Podrás trabajar en otra entidad del Estado, distinta, diferente.
Para las infracciones muy graves, allí la sanción solamente es de inhabilitación. Mínimo 2 años, máximo 5 años. Entonces, las infracciones graves y muy graves se plasman en 47 infracciones PAS. ¿Qué es PAS? Proceso administrativo sancionador. Hay que tener en claro que la Contraloría va a sancionar cuando en los informes de auditoría formulados por comisiones de auditoría de la propia Contraloría o informes de auditoría formuladas por comisiones de auditoría de los OSI. ¿Qué son los OSIs? Los órganos de control institucional que están en sus entidades. Si en esos informes de auditoría hay observaciones y esas observaciones se vinculan con alguna de esas 47 infracciones PAS, entonces los involucrados en esas observaciones no van a ser procesados por la entidad, sino por la Contraloría. Dicho sea de paso, que esas 47 infracciones PAS no las hace establecido la Contraloría, no. Ahí ustedes van a ver en la parte inferior derecha que hay un decreto supremo, el 023-2011-PCM. Ese decreto supremo emitido por la PCM, no por la Contraloría, allí el Poder Ejecutivo ha definido cuáles son las 47 infracciones PAS que van a conllevar a que la Contraloría pues procese a los involucrados. Profesor, pero ¿qué tal si la entidad quiere procesar a esos involucrados? Un momentito, no, en el mismo informe de auditoría, ahí hay una recomendación que le dice al titular claramente: señor titular, usted no está facultado para iniciar cualquier proceso de línea de responsabilidad respecto a estos procesados, respecto a estas observaciones. ¿Por qué? Porque eso va a pasar a la Contraloría. ¿Y todo eso se basa en qué? En una ley que es la 29622. Con esa ley, la 29622, el Congreso le otorgó a la Contraloría la facultad sancionadora. ¿Y por qué el Congreso le dio esa facultad? Porque antes de la emisión de esa ley, en los últimos 10 años, acá hay un dato interesante, de todos los informes de auditoría administrativos, en el 80% la entidad dijo: no corresponde aplicar ninguna sanción. Y a pesar de que, siendo graves algunas de esas observaciones, que también habían ido simultáneamente al Poder Judicial, porque también habían indicios de responsabilidad penal en donde el juez los había metido a la cárcel, pero en su entidad, a nivel administrativo, dijo: no pasó nada. Ni siquiera le dieron una amonestación verbal. Y en el 20% restante, en donde la entidad sí sancionó en esos 10 últimos años, el 95%, ¿saben cuál fue la sanción que aplicó la entidad? Amonestación verbal. O sea, un saludo a la bandera, pues. Volvamos al ejemplo de los CAS, en donde al final pues se asimilaron a las tradiciones del personal de la entidad, en donde ya sobre el refrigerio no es 1 hora sino 2 horas. Imagínense ustedes que hay una falta y el nuevo administrador, la nueva gestión,
identifica una falta por haberse demorado más de 1 hora y aplica una sanción, 1 semana de suspensión temporal. Esta persona rebelde regresó y al poco tiempo vuelve a cometer otra falta similar. Ante la reiteración, la entidad esta vez lo sanciona con 3 meses sin goce de haber. Los demás dicen, no, oye hermano, ahora sí están sancionando, no, yo tengo familia que depende de mí, depende de mi salario, mejor, por el momento, respetemos las reglas, porque si no, nos puede pasar lo que le ha pasado a nuestro compañero. O sea, las sanciones no se aplican porque uno es malo, no, tienen un objetivo, corregir, evitar que esas faltas de índole administrativo se vuelvan a generar, afectando a la entidad, afectando a los usuarios de esa entidad. Bien, acá hay una fecha clave. Una fecha clave porque a partir de esa fecha, si una falta o una infracción grave o muy grave se ha generado, entonces, y la Contraloría o el OSI lo detecta, lo observa y lo incorpora en su informe de auditoría, pues va a generar lo que acabo de mencionar, que la Contraloría va a procesar y va a sancionar, ese es el caso. Esa fecha es el 6 de abril del año 2011. Es decir, que todo aquello que haya ocurrido a partir del 6 de abril del 2011, ya la Contraloría está facultada para procesar y sancionar. Profesor, pero ahora que recuerdo, entre nos, yo participé en un hecho que es grave y ocurrió el 5 de abril del 2011. Ah, bueno, pues, si se detecta en una acción de control y se revela como una observación, a pesar de ser grave o muy grave, eso no lo puede procesar la Contraloría. Eso va a ir a la Comisión de Procesos de su entidad. ¿Por qué? Porque el hecho ocurrió antes del 6 de abril del año 2011. Hay 4 tipos de infracciones. Estas 47 infracciones PAS se agrupan en 4, son de 4 tipos. Primero, por incumplimiento de disposiciones legales e internas. Un dato interesante, de las 47 infracciones PAS, más o menos alrededor de un 30% tienen que ver con faltas asociadas a adquisiciones y contrataciones. Mucho cuidado, ¿eh? Una tercera parte aproximadamente de estas 47 infracciones PAS ubicadas, ¿no?, en ese segmento por incumplimiento de disposiciones legales internas, tienen que ver con adquisiciones y contrataciones. También hay infracciones PAS por haber transgredido o incumplido los principios, los deberes o las prohibiciones que están contempladas en la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¡Ojo! ¡Cuidado! Lean esa ley del Código de Ética de la Función Pública. Ahí hay principios, hay deberes que debemos de cumplir, todo funcionario, todo servidor público. Hay prohibiciones éticas expresas. Evitemos problemas. El que más conoce, pues sabe qué debe hacer y qué debe de evitar hacer. También está el grupo de
por realizar actos persiguiendo finalidades prohibidas y por desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés público. No olvidemos que todas las sanciones que aplica la Contraloría, conjuntamente con las sanciones de despido que aplica la entidad, tienen la obligación de ser registradas ante Servir, porque Servir está a cargo de ese famoso registro de sanciones de destitución y despido, que está regulado por el Decreto Supremo número 089/2006-PCM. ¿Y por qué? Porque el objetivo de este registro es impedir que estas personas sancionadas, durante el periodo que dure su sanción, estén imposibilitados de trabajar o prestar servicios a cualquier entidad pública. Responsabilidad civil. ¿Cómo se genera la responsabilidad civil? ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, pues como resultado del cumplimiento de tus funciones, debido a que hiciste algo mal o no cumpliste con alguna de tus funciones, ocasionaste un daño económico y consecuentemente en el ámbito del Poder Judicial el juez va a determinar si con la tuya tienes que devolver ese daño económico que tu accionar, lo hiciste mal, o tu omisión funcional ocasionó. Ejemplo, tu labor, tu función es verificar que estén al día las cartas fianza de los proveedores. ¿Se te pasó? ¿No lo hiciste bien? Un proveedor incumplió. Te dicen, llama al banco, ejecuta la carta fianza. Y te das cuenta que la carta fianza ya venció. Y ya le pagaron al proveedor. Uy. El proveedor ya no quiere pagar. Ya no hay forma de hacerle que pague. La carta fianza venció. Entonces, tu accionar erróneo ha ocasionado un perjuicio o daño económico y tú, siendo esa tu función, a ti se te va a exigir que tú devuelvas ese daño económico que ocasionó tu mal accionar. Responsabilidad penal. Esto es lo más delicado, ¿no? ¿Qué es lo peor que a uno le puede ocurrir por que teniendo tú determinadas funciones, las cumpliste mal o no cumpliste con esa función y se generó un hecho que de acuerdo al Código Penal está tipificado como un delito? Y para todo delito hay una pena mínima y una pena máxima. Entonces, un funcionario, un servidor público involucrado en un tema de responsabilidad penal, lo peor que a uno le puede ocurrir es que uno pierda su libertad. Bien, desde el 1 de enero del 2015 ya se está aplicando una nueva modalidad de control gubernamental. Ya nos olvidamos de los exámenes especiales. No. Ahora
se llama auditoría de cumplimiento. Es una modalidad de control posterior que lo efectúa la Contraloría y los OSIs u órganos de control institucional. Entonces, como control posterior, ellos van a revisar lo que ya pasó, lo que ya se hizo. Y en toda auditoría de cumplimiento, simplemente el auditor lo que va a hacer es verificar que las normas se hayan cumplido. ¿Pero quién la debió haber cumplido? El funcionario, el servidor. Y esas normas, ¿quién las ha emitido? ¿La Contraloría? No. Son normas expedidas por el Congreso a través de leyes, o el Poder Ejecutivo a través de decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, decretos legislativos, directivas, resoluciones jefaturales, las propias entidades que emiten sus propias normas internas. Entonces, ese marco normativo externo e interno es el que la Contraloría o los OSIs van a verificar. Entonces, una auditoría de cumplimiento se define como un examen objetivo, técnico y profesional. ¿Sobre qué? Sobre las operaciones, sobre los procesos, sobre las actividades financieras, sobre las actividades presupuestales y administrativas. Y el propósito de esta auditoría de cumplimiento es que el auditor determine si la entidad ha observado o ha cumplido la normativa aplicable, las disposiciones internas y aquellas estipulaciones contractuales. Como resultado de la auditoría de cumplimiento, ahora el auditor va a comunicar, si es que las detecta, lo que ahora se llaman desviaciones de cumplimiento. Olvídense del término hallazgo. Ya la palabra hallazgo pasó a la historia. Ahora el nombre es desviación de cumplimiento. ¿Qué es una desviación de cumplimiento? Todavía no es una observación, ¿eh? Ojo, todavía no es una observación. ¿Qué hace el auditor? El auditor, en primer lugar, no está en capacidad de poder revisar al 100% todas las operaciones. Eso es imposible. Lo primero que hace es una planificación. ¿Y qué es la planificación? El auditor va a determinar, respecto de la materia que va a examinar, dónde hay más riesgo y dónde hay menos riesgo. Y bueno, pues, donde él advierte que hay más riesgo, ¿revisa más o revisa menos? Va a revisar más. Y durante la planificación, si el auditor advierte que hay menos riesgos en determinada parte de la materia que él va a examinar, revisará menos o no revisará. Entonces, el tema del riesgo es fundamental. ¿Y en dónde se sitúa el riesgo? El riesgo se sitúa en aquellos aspectos en donde la entidad, la gestión, no ha implementado los suficientes controles para mitigar
lo que decía al inicio, ¿no? El tema de la tentación. Imagínense, el auditor va a hacer una auditoría de cumplimiento a proceso del pago de remuneraciones de un hospital del Estado. Entonces, él está planificando. Su objetivo es identificar dónde hay más riesgos para revisar más y dónde hay menos riesgos para revisar menos o no revisar. Entonces, hospital, escenario 1. Uy, allí el control de asistencia es de la siguiente manera. Los médicos, a pesar de que en el hospital hay un huellero donde todo el personal administrativo marca su asistencia poniendo su huella digital, pero los médicos no. Ellos simplemente se anotan en un cuaderno a qué hora ingresan y a qué hora se van. Hospital, escenario 2. Allí el control de asistencia es de la siguiente manera. Todos, de acuerdo a una directiva interna del hospital, incluidos los médicos, están obligados a marcar su ingreso y su salida del hospital, poniendo la huella digital. Hay una puerta específica por donde entra todo el personal del hospital. Y el vigilante que está mirando y observando y cuidando que se cumpla con ese procedimiento de control, lo cambian cada 3 meses. De modo de que ese vigilante, pues, no tenga una relación, o no sé qué, una relación de amistad con el personal del hospital. Y también hay una cámara de video que va grabando todos los que ingresan y todos los que salen del hospital. A ver, como personas, ¿qué nos dice nuestro criterio profesional? ¿Dónde hay más riesgo? ¿En el escenario 1 o el escenario 2? Escenario 1, obviamente. ¿Dónde va a revisar más el auditor? Escenario 1, escenario 2. Escenario 1. Entonces, esa es la lógica del auditor. Y todo se basa en qué tan buenos controles ha implementado la propia gestión para mitigar, ¿no es cierto?, ese riesgo de tentaciones que hay, que existe, que no podemos negar. Bueno, el auditor termina la planificación, formula su plan y programa y desarrolla procedimientos de auditoría durante la etapa de ejecución. Y si ahí encuentra desviaciones, es decir, hechos que han significado que se han transgredido determinadas normas, y si ese hecho es importante, ya, entonces tiene una desviación de cumplimiento, que tiene 4 elementos: condición, criterio, efecto, causa. ¿Qué es la condición? Es el hecho deficiente que el auditor detectó. Por ejemplo, ¿no?, ahí en la condición, si tú la lees, vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo soy el jefe de asesoría jurídica y me han comunicado una desviación de cumplimiento. Una desviación de cumplimiento que tiene 15 páginas. Uy, primer indicador. Una desviación de cumplimiento que tenga numerosas páginas, porque eso apunta a un PAS, o sea, la sanción lo va a aplicar Contraloría, o porque eso apunta a una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. Entonces, en la condición, ahí el auditor va a reflejar las evidencias que él ha encontrado. Por ejemplo, ¿no?, el asesor jurídico va leyendo la condición y dice, dice, por esto me han comunicado a mí. Dentro de la condición que encontró, un párrafo donde el auditor dice, señala que el jefe de asesoría jurídica emitió un informe opinando que era procedente
que se efectúe tal operación. Ya, entonces al asesor jurídico le comunican por ese hecho. El administrador recibe la misma desviación de cumplimiento y lee la condición. Y se da cuenta. Con el memorando tal, de fecha tal, el jefe de administración dispuso, ordenó que se efectúe tal operación. Perfecto. Por ese hecho le han comunicado esa desviación a la administración. Así sucesivamente. Es decir, en la condición están reveladas todas las evidencias que comprometen a uno o a otro funcionario o servidor. ¿Qué es el criterio? La norma o normas transgredidas. Ahí el auditor va a resaltar la parte pertinente de la norma o de las normas que han sido transgredidas o incumplidas. El efecto. Hay dos tipos de efecto. Algo que ya se ocasionó o el riesgo potencial de que algo pueda ocurrir. Ejemplo. La situación expuesta ha significado que la entidad deje de percibir la suma de 150.000 nuevos soles. Entonces ahí tenemos un perjuicio económico ya ocasionado. Pero si el efecto fuera, ¿no? A ver, la situación antes señalada significa de que pueda materializarse la prescripción y, de ser así, se materialice un daño económico por 300.000 soles. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad civil? A los 10 años de haber ocurrido los hechos. Entonces, en el efecto potencial hay algo que ha ocasionado un daño económico, pero que todavía la entidad está en posibilidad de recuperar, porque aún no han transcurrido los 10 años. Entonces ahí hablamos de un efecto potencial. Entonces, en toda desviación de cumplimiento es obligatorio que el auditor coloque estos 3 primeros elementos: condición, criterio y efecto. Y la causa, que es el cuarto elemento, puede ir como que no puede ir, o sea, no es obligatorio. ¿Y qué es la causa? Es lo que originó este hecho deficiente. ¿Cómo? Con la desviación de cumplimiento, lo que se quiere es otorgarle el derecho de defensa a todos los involucrados. Por eso que todavía no es una observación. Entonces, y preservando y respetando los derechos de los funcionarios y servidores públicos, es que es importante la reserva. Por esa razón que el auditor va a comunicar personalmente a cada involucrado. La desviación no se la va a entregar a la secretaria del director, o va a su casa y le entrega a la esposa. No. Es una obligación que el auditor entregue directamente al involucrado dicha desviación. Anteriormente, con la norma antigua, la comunicación te daba los siguientes plazos máximos para que uno responda, ¿no? Eran de 5 días máximo de plazo
y 3 días de ampliación. Ahora ya no. Ahora el plazo es mayor, dependiendo de qué tan complicada, llamémosle complicada, sea la desviación, qué tan amplia, qué tan compleja, ¿no? Ese es el término, qué tan compleja. El auditor, de acuerdo a su criterio, te puede dar hasta 10 días hábiles más el término de la distancia. Ejemplo, estás en una zona alejada del Perú, cerca de la frontera con Colombia. Te da 10 días, pero ¿cuánto demora en que este señor que recibió la desviación de cumplimiento responda al auditor? Bueno, pues desde la frontera de Perú con Colombia, la comunicación o la respuesta del funcionario demora 3 o 4 días. Bueno, pues 10 días más los 4 días, que es el término de la distancia. Y ahora la ampliación es previa solicitud del auditado. Y el plazo ya no es de 3, sino de 5 días hábiles más. Entonces, una vez que a uno le han comunicado, uno, si quiere, puede ejercer su derecho a la defensa en esta instancia. Digo si quiere, porque nadie te obliga. Pero a mí, como funcionario, como servidor, sí me conviene aclarar esto acá, pues, porque si acá no aclaro, seguramente el auditor me va a incluir en el informe. Y entonces, ¿de dónde me voy a defender? ¿En un proceso administrativo o en el Poder Judicial? Tengo acá la posibilidad de aclarar todo, pues mejor lo hago acá. Y voy a presentar mis comentarios. Y esos comentarios, que son mis argumentos de defensa, no tienen que basarse en palabras, porque así como el auditor en la condición, en el elemento llamado condición de esa desviación, ahí te pone una serie de evidencias, tú también, para tu mejor defensa, tendrías que adjuntar toda aquella documentación que va a evidenciar y que va a sustentar tus argumentos de defensa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque mientras tú mejor te defiendas, adjuntando las pruebas del caso, lo obligas al auditor a que cuando él evalúe tus comentarios, tus descargos, pues también él con precisión señale, de ser el caso, por qué razón tu comentario 1, tu comentario 2, tu comentario 3, tu N comentarios no procede. Y él va a señalar los argumentos técnicos por los cuales lo que tú estás afirmando no corresponde. O, pues, de ser el caso, con las evidencias del caso, el auditor va a liberarte de esa desviación. Es decir, esa desviación número 1 fue comunicada a 6 personas. Tú eres uno de los 6. Pero ya en la observación que aparece en el informe, no aparecen los 6, aparecen 5. ¿Quién es el que se libró? Tú. ¿Por qué? Porque te defendiste bien y adjuntaste las evidencias del caso. No olvidemos que el auditor, cuando está desarrollando su auditoría de cumplimiento, obtiene evidencias, pero a veces él no obtiene todas las evidencias. Hay otros documentos que quizás nunca los vio y que tú los tienes en tu poder. Y esos otros documentos que el auditor no vio y que no revelan la condición, que tú los tienes, te van a permitir librarte, ¿no? Aclarar y salir bien librado de esta comunicación. De ahí que sigue. Antes, hasta el 2014, pues el auditor lo que hacía era identificar
a los responsables. Ahora no. Ahora lo que se va a hacer es determinar, porque ese es el término que se aplica ahora, determinar la presunta entre comillas, responsabilidad o administrativa o civil o penal. Porque el auditor, él no determina responsabilidades. ¿Quién determina? La Comisión de Procesos de tu entidad o el Poder Judicial a nivel civil o a nivel penal, o la Contraloría, si es que la observación corresponde a una de las 47 infracciones PAS. Entonces, ya evaluados los comentarios, esa desviación se va a convertir ahora en una observación. En una observación que va a aparecer en un informe de auditoría. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Es que antes, por ejemplo, uno podía sacar hasta 3 informes. El informe administrativo, el informe civil y el informe penal. Ahora ya no. Ahora es un solo informe. Y si alguna de las observaciones contiene indicio de responsabilidad penal, simplemente lo que se le va a agregar es un informe del abogado en donde está toda la tipificación que se va a juntar a ese único informe de auditoría. Repito, ahora es un único informe. Ya no hay varios informes. Antes se llamaba oficio de comunicación de hallazgos. Ahora se llama cédula. Ya olvídense del oficio de comunicación de hallazgos. Ahora se llama cédula. Te van a entregar una cédula. Pero a veces, ¿no es cierto?, esa cédula de comunicación puede no ser entregada directamente al involucrado. Por ejemplo, tú tienes actividades propias muy importantes por hacer. Entonces tú puedes acreditar mediante una carta poder con firma legalizada a alguien de tu confianza, para que ese de tu confianza, con esa carta poder con firma legalizada, vaya a la comisión auditora y el auditor le entregue la desviación de cumplimiento. Entonces, solamente en ese caso, pues, con esa carta poder con firma legalizada, un tercero que te está representando, pues, puede acudir a la comisión auditora y recabar, y el auditor le va a entregar en un sobre cerrado dicha desviación. ¿Qué puede ocurrir también? Sobre todo cuando hablamos de exfuncionarios o exservidores, es decir, ya no trabajan en la entidad. En la entidad dejaron una dirección domiciliaria. Entonces, el auditor, de acuerdo a la información que le ha proporcionado la entidad, acude a esa dirección domiciliaria de ese exfuncionario, de ese exservidor. Y no encuentra a la persona, y no te encuentra a ti, para que me entiendas, no te encuentra a ti. A ti te van a comunicar. Entonces, él va a dejar una notificación en tu domicilio, precisando el día que va a regresar para entregarte esa cédula de comunicación. El auditor regresa en esa fecha y tampoco te ubica. Entonces, en ese caso, él va a entregar a una persona capaz entre comillas. ¿Por qué? Porque no puede ser un menor de edad, ¿no? Tiene que ser alguien adulto. Entonces ahí
él va a entregar copia de la cédula. La cédula no contiene la desviación de cumplimiento, esa información es reservada. Entonces la cédula simplemente es donde se indica que te están comunicando, te van a comunicar una desviación de cumplimiento. Y si en caso esa persona, por ejemplo, pues, como ya pasó, ¿no? Por ejemplo, va el auditor al domicilio, un caso real que me contaron, ¿no? Sale el papá y dice, señor, estoy buscando a María Paredes. Sí, es mi hija, dice el señor. ¿Quién la busca? Dice el señor. Bueno, yo soy el auditor de la entidad X. Ah, de la entidad X, papá. Ustedes, desgraciados, que a mi pobre hija la han maltratado y encima que la han despedido. Por si acaso, ella ya no vive acá. Ella está en el extranjero. Señor, tome usted la cédula. ¿Qué cédula? Se la rompe en su cara del auditor. Toma, y se la tira en su rostro. Bueno, puede pasar algo similar. En ese caso, ¿qué va a hacer el auditor? Va a dejar constancia de esa acción en un documento que él tiene, y esa cédula, una vez que el papá cerró la puerta, la va a pegar en la puerta del domicilio. O puede ponerla debajo de la puerta. Pero ¿qué tal si el auditor lo pone en la puerta? ¿Tus vecinos pueden ver eso o no? Sí. ¿Y la gente piensa mal o no piensa mal? Uy, muchos dirán, lo están buscando. ¿Qué habrá hecho? Y ya la bola va cambiando. Uy, me he enterado que ha cometido tal delito. Así que no te conviene, pues. La comunicación es reservada. Caballero, nomás. Algo novedoso, que es interesante respecto a la comunicación, es que ahora, a diferencia de lo anterior, que la comunicación era con un documento en blanco y negro, ahora te pueden comunicar hasta por correo electrónico, por fax. Estás en una zona alejada, ¿no? Entonces, y tú dices, no, para mí es más fácil por correo. Entonces el auditor te va a hacer llegar por correo electrónico la desviación de cumplimiento. Inclusive, ahora si tú le pides, te puede adjuntar escaneada aquellos documentos que el auditor está revelando en la desviación para que tú los leas, porque a veces la mente puede ser frágil, ¿no? Ha pasado un tiempo, no recuerdas con precisión los detalles, eso te va a ayudar a defenderte. Entonces, pero eso sí, el auditor te va a decir, ya está bien, te lo envío por correo electrónico o por fax, pero tú me tienes que contestar por ese mismo medio y confirmarme que has recibido la desviación. ¿Qué pasa cuando se desconoce el domicilio? Van al domicilio de la persona, pero dicen, no, acá ya no vive, era un inquilino. Y el auditor va a tratar de ubicar, ¿no? De ubicarte. Por ejemplo, se va, por decirte, a la bodega de la esquina, se pide una gaseosa. Se vuelve se vuelve un investigador. Va a preguntar por ti. Sí, no, ya no vive, ¿no? Pero tengo entendido, me he enterado que está viviendo en la casa de su mamá porque se separó de su señora. ¿Y su mamá dónde vive? Ah, en tal sitio. Y el auditor va a la casa de la mamá para tratar de ubicarte. Pero en caso no pueda ubicarte, entonces ahí te va a citar a través, pues, de
de una notificación por edictos, es decir, mediante una publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y si tú estás trabajando en una entidad pública, tú te has querido esconder, ¿no? Entonces el auditor te va a notificar por el Diario del Peruano. Ya ven tu nombre en el Diario del Peruano. Oye, lo estaban buscando a Juanito Pérez. Fíjate, lo está buscando la Contraloría o el OSI de tal entidad. Y ya comienza a crecer los comentarios. Oye, me he enterado que lo están buscando porque ha hecho esto. Y no es cierto. Al final, terminó tu contrato. No te lo renovaron. Porque ya, pues la imagen que se generó de tu persona es sumamente negativa. Y dice, oye, me he enterado que eso lo he hecho ahí y allá. Y acá está trabajando en logística. ¿Qué estará haciendo? Pobre Juanito Pérez. No le renovaron el contrato. Mejor es evitar que te notifiquen por edictos, ¿no? Si el auditor, por ejemplo, está en una entidad, tú ya no trabajas ahí, habla con el administrador, alguien, ¿no? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce su celular? Por favor, avísenle que le queremos comunicar un documento privado. Te avisan, caballero, ya. Es privada la comunicación. Aclaras y todo queda ahí. No te ves perjudicado. La comisión auditora va a dar debidamente citado al auditado a partir del día siguiente hábil de la publicación. Una vez que ya venció ese día que te fijó el Diario Peruano para que tú vayas ante la comisión auditora a recabar tu pliego, ¿no? Tu desviación de cumplimiento. Si no vas, ya él cumplió con el procedimiento y punto, se acabó. Ahí quedó todo. O sea, ya se te dio la oportunidad de que tú te defiendas y no te has querido defender en esta instancia. Un tema importante para terminar es la evaluación de los comentarios, ¿no? A ver, tú para defenderte, tú puedes presentar tus descargos o comentarios por escrito de manera individual y debidamente documentados. Pero tú lo puedes hacer de manera conjunta con otros funcionarios de tu entidad, pero eso no es conveniente. ¿Por qué? Supongamos tú eres su jefe de logística y tú quieres y tu jefe, el jefe de logística te dice contestemos juntos con el jefe de administración, pero tú bien sabes pues que tú tienes poca responsabilidad, pero si va a ser un documento conjunto, los otros van a permitir que tú pongas algunos comentarios que los dejen mal parados a ellos y que te liberen a ti. No, pues, te conviene defenderte tú solo, para que libremente puedas decir todo aquello que pueda favorecerte y liberarte de este problema. Y tus comentarios pueden ser por escrito o también por medios electrónicos, por fax, por email. ¿Y cuándo se caen las desviaciones de cumplimiento? Cuando tú presentas nuevos elementos de juicio. No, las cosas no han sido así, han sido de esta manera. Evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3. Entonces, en ese caso, se cayó la desviación, pues ya no hay desviación, no hay observación. Tú has demostrado que ese criterio, esa norma que ha puesto el auditor no es aplicable. Esa norma estuvo vigente hasta el 5 de junio. Y los hechos han ocurrido el 7 de junio. Y el 7 de junio ya había otra norma. Y esa nueva norma, pues, es diferente a la anterior. Por lo tanto, al no haber norma transgredida,
no hay observación, no hay desviación de cumplimiento. Tú también has demostrado en tus comentarios o descargos que existen normas específicas que no han sido consideradas por el auditor. Y esas normas específicas que aclaran algunos aspectos de esa norma muy general que el auditor ha puesto en el criterio, pues denotan que no hay incumplimiento. Y al no haber incumplimiento no hay observación. O la observación se puede mantener, pero tú has demostrado que no has participado en los hechos. Por ejemplo, te comunicaron la desviación de cumplimiento, hablan de un comprobante de pago del mes de marzo del 2014. Oye, pero creo que en marzo del 2014 yo estuve en Miami, estuve de vacaciones. Pides el comprobante de pago y ves, uy, ese visto bueno no es mío, efectivamente, pues yo estuve de vacaciones. Le contestas tú, esa firma no es mía. Evidencia 1, copia de DNI. Evidencia 2, el documento con el cual demuestra que tú estuviste de vacaciones, por lo tanto, te libraste de la observación, aclaraste que tú no tenías nada que ver en los hechos señalados en la desviación. Bien, señores, el tiempo ha resultado corto, he tratado de resumir todo lo que se pueda y han habido muchos cambios, y si tienen la oportunidad, para aquellos que hacen gestión pública, de conocer un poco más sobre las nuevas novedades de lo que es control gubernamental, al final eso les va a servir, porque uno como se aleja de los riesgos que pueden afectar tu gestión, tu desempeño, que te pueden involucrar en problemas. Pues conociendo más, capacitándote, porque el que sabe más se equivoca menos, ¿sí o no? Y sabiendo más, no solamente aquellas materias que se vinculan con lo que tú haces, tesorería, presupuesto, contabilidad, abastecimiento, no, también el tema de control gubernamental, que tiene novedades. Y lo otro también es que cómo enfrento ese riesgo que puede afectarme a mí como funcionario, como servidor público, cuando en mi entidad se implementa un adecuado sistema de control interno o autocontrol. Esa es la solución: capacitación y la implementación de un adecuado sistema de control interno. Y cuando hablamos de control interno, eso no le corresponde a la Contraloría o al OSI, no. Control interno es el propio control interno o autocontrol que implementa la propia gestión. Y dicho esto, termino. Y qué bueno que el curso ha sido hoy jueves, ¿no? Para poder mañana viernes ver tranquilos el partido por el tercer lugar. Ojalá que haya suerte y que no hayan expulsados. Muchas gracias y hasta la próxima.